Querida familia Filadelfia JB, qué gran bendición volvernos a encontrar para estudiar las Santas Escrituras. Así que hoy quiero darles la bienvenida primeramente al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a ustedes que tienen un corazón dispuesto para que el día de hoy podamos compartir de tu Santa Escritura. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 24, versículos 10 al 23. Y mientras lo hacemos, vamos a ver este video que introduce este hermoso mensaje en este tiempo. Ya nos vemos. Y dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 24, versículos 10 al 23. Voy a leerlo de la Nueva Biblia de las Américas. El hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los israelitas, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Hablarás a los israelitas y les dirás: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Si un hombre le quita la vida a algún ser humano, ciertamente ha de morir. Y el que quite la vida a un animal lo restituirá, vida por vida. Si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Habrá una misma ley para ustedes. Será tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy el Señor su Dios. Entonces Moisés habló a los israelitas, y ellos sacaron fuera del campamento al que había maldecido, y lo apedrearon. Los israelitas hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Oremos juntos. Padre celestial y eterno, mi propósito es que tu nombre, Señor, sea glorificado. Yo no tengo absolutamente nada que decir, Señor. Solo queremos escuchar tu voz y conocerte un poco más por medio de este estudio que en tu misericordia has colocado en nuestros corazones. Oro para que seas tú usándome, Señor, y que yo sea un instrumento en tus manos, un puente, para que juntos, mis amados hermanos y yo, podamos ser edificados por medio tuyo, Señor. A ti sea la gloria, y confiamos, Señor, en que tú harás grandes cosas por medio de este mensaje. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Bueno, cada país, cada nación, cuando pretende gobernar con sabiduría y equidad, escribe o plantea o registra algo que conocemos como la constitución política de su nación. Y cuando nos acercamos a un libro como este, al libro de Levítico, encontramos que de la misma forma Dios tiene su constitución política para gobernar. Y esa la encuentras tú en el libro de Levítico.
una serie de instrucciones que el Señor le da precisamente a la tribu de Leví para que ellos pudiesen ministrar, para que pudiesen servir a Dios con excelencia y sobre todo bajo los parámetros que Él mismo estableció. El libro de Levítico nos muestra que Él es absolutamente santo, recto, perfecto y que para acercarnos a Él tenemos que hacerlo bajo la condición que Él mismo había determinado para con el pueblo escogido, para con su pueblo de Israel. Y aquí el pasaje que leímos muestra una ofensa que un hombre hizo a Dios, una blasfemia, una maldición que pronunció en contra del Creador. Y es que cuando nos ofenden, cuando dicen cosas en contra nuestra, pues realmente sale a relucir lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Y por eso este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar en esta noche es muy valioso, es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque alguien ha ofendido a Dios y esa ofensa hace que de el corazón de Dios brote, salga lo que Él realmente es. Su justicia, su santidad, su ira, su perfección, todo sale a brillar cuando este hombre, este egipcio, ofende al nombre de nuestro Creador. Y adicional a eso nos muestra la ley del Señor, que es completamente santa y perfecta. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. La blasfemia de un hombre, el castigo que pronuncia Dios y las razones por las que lo hace. Y esto devela o quita el velo y nos permite ver un tesoro muy grande acerca de lo que hay en el corazón de Dios. Así que entramos entonces en nuestro estudio que se llama, o el título que tiene es el castigo del blasfemo. Levítico 24, 10 al 23. Y sin más preámbulos, comencemos a estudiarlo. Leamos o ubiquémonos en el versículo 10. Dice, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los israelitas, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento, es decir, tuvieron un altercado. Y el hijo de la israelita blasfemó el nombre. Fíjate que no es un nombre, es el nombre que está sobre todo nombre. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomid, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Este hombre que había ofendido a Dios era fruto de una unión mixta, es decir, de un egipcio y una mujer israelita. Así que para legislar este caso no era claro lo que Moisés tenía que hacer. Había ya instituido algunas normas para el pueblo de Israel, pero para ejecutar la sentencia frente a un extranjero, digámoslo así, no había todavía nada escrito. Y él no había ofendido a este hombre solamente, sino que había ofendido también a Dios. Muchos estudiosos, muchos académicos buscan la razón por la que hubo este altercado y con base en el contexto proponen que este hombre quería hacerse de alguna forma un nombre dentro de la tribu de Dan o de la tribu de Israel, porque en aquella época los extranjeros eran colocados aparte, pero él quería de alguna forma hacer parte de una forma más cercana del pueblo de Israel. Y probablemente eso hizo que surgiera este altercado. Pero lo que Moisés escribe es una grave ofensa y una blasfemia a alguien. ¿Pero quién es ese alguien? Pues precisamente es Dios. Y aquí entramos en el primer punto de nuestro estudio, primer punto en Números Romanos, el receptor de la ofensa. ¿Quién había sido ofendido? Así que el caso era muy grave porque Moisés acude primeramente a Dios para establecer, digamos, un juicio correcto frente a esta blasfemia. No sabía qué hacer, así que coloca a este hombre en la cárcel, como lo acabamos de leer, mientras consulta a Dios buscando sabiduría para actuar de una manera correcta. Y esto es muy sabio.
Bien, creo que nos habla mucho a nuestro corazón, porque de la misma forma cuando nosotros querramos, digamos, tomar decisiones complicadas, difíciles, pues la mejor forma es de rodillas consultarle a Dios, y eso fue lo que hizo Moisés. Así que leamos nuevamente el versículo 11, dice, el hijo de la israelita blasfemó el nombre. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomid, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y es que los egipcios solían maldecir a sus dioses. Cuando de alguna forma querían refutar o querían buscar de alguna manera alguna respuesta por parte de ellos, era común que los egipcios los maldijeran. Ellos tenían muchos dioses, recordemos que adoraban al dios Ra, que era el principal de ellos, o al dios Sol. Pero hay una gran diferencia aquí, porque los dioses que ellos tenían eran exánimes o eran inanimados, dioses que no les exigían nada, dioses que no podían darle una respuesta y por lo tanto de alguna forma no tenía ninguna repercusión o para sus vidas cuando ellos maldecían a todo este tipo de dioses. Pero aquí hay una gran diferencia, porque no había ofendido a cualquier dios, había ofendido al creador del universo, había blasfemado en su contra. Es como cuando si tú cogieras una moneda y coges una piedra del piso y le haces un rayón y la vuelves a tirar al piso, pues no pasa nada. Pero si tú con esa misma moneda vas y rayas, por ejemplo, el carro, qué sé yo, de alguien importante o del presidente o de un ministro, rayas su carro con una moneda y te ven haciéndolo, pues lo más probable es que te metas en un problema muy grande. Y lo mismo ocurrió en esta ocasión. No habían ofendido a cualquier dios, habían ofendido el nombre. Para los judíos era tan sublime, tan majestuoso, tan digno de respeto el nombre de Dios que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Por eso el texto que leímos dice blasfemó el nombre. No se atrevían ni siquiera a decir que había sido a Jehová de los ejércitos a quien habían ofendido. Y es que el nombre para ellos es muy importante, porque un nombre definía o define el carácter de una persona con base en la cosmovisión judía. Así que quiero que leamos este pensamiento. Mira, dice, en el cercano oriente el nombre de una persona estaba ligada íntimamente con su carácter. Así que en el caso de Dios, la blasfemia era en efecto un acto de repudio. Esto lo escribió un teólogo llamado Harrison Everett Falconer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú hablabas del nombre de alguien estabas directamente afectando el nombre el carácter de la persona, lo que esa persona era. De hecho, los judíos no colocan el nombre, cuando viene un niño, cuando van a nacer un niño, no colocan el nombre de ese bebé antes de que nazca. Contrario a lo que nosotros hacemos, nosotros sabemos si es un niño o una niña y de inmediato comenzamos a buscar el nombre para que el niño ya lo tenga cuando nazca. Los judíos no lo hacían así. Ellos nacía el bebé o nace el bebé, ven un rasgo de su carácter y ahí sí mismo de esa misma manera le colocan el nombre. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés es llamado así porque Moisés significa salvado de las aguas. El niño nace, ven un rasgo de su carácter y le colocan el nombre. Lo mismo pasó con Jacob. Jacob significa usurpador porque vieron cuando iban a nacer junto a su hermano Esaú que él quiso arrancar o usurpar o de alguna forma vieron eso cuando nació y le colocaron de esa forma. Cuando Adán coloca el nombre a su esposa, le coloca Eva porque era la dadora de vida. Eva significa la que da vida. Entonces el nombre hace parte de lo que es en esencia la persona. Y de la misma manera ocurre con Dios, porque su nombre, el nombre de Dios, muestra lo que Dios es en esencia. Cuando se le revela el nombre a Moisés allá en la zarza, él le dice, le muestra con quién estaba hablando. Él dice, yo soy el que soy.
Dios no le dice o él no percibe algo como que era o una cosa que hablaba, no. Es un Dios personal que ve, que oye, que entiende, que exige, que demanda perfección y santidad. Muy diferente a cualquier Dios que este egipcio hubiese podido conocer durante toda su vida. Había afectado el nombre del mismo creador del universo. Había sido una ofensa muy, pero muy grave, que incluso iba a acabar con su vida. Y esto es lo que encontramos en el libro de Levítico, porque cuando tú ves la forma en que el pueblo de Israel se acercaba a Dios, tenían que hacerlo con sangre, tenían que hacerlo con sumo respeto, tenían que hacerlo con santidad, tenían que hacerlo con ofrendas dignas. Aarón y sus hijos, o Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ellos lo hicieron de la forma incorrecta y murieron. De hecho, en el libro de Levítico solamente hay 2 textos con forma narrativa, es decir, como una historia que se cuenta, la muerte de los hijos de Aarón y este que estamos estudiando. El resto del libro de Levítico son instrucciones que Dios da. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que para que ellos se pudieran acercar a Él, entendieran que no se estaban acercando a cualquier persona, que se estaban acercando al ser más sublime, más grande, más majestuoso, más perfecto, y que debían hacerlo con temor y con temblor. Por eso llevan a este hombre a Moisés, porque el asunto requería de suma cuidado para tomar una decisión. Versículo 11, y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y aquí hay algo muy interesante, sigamos leyendo. Dice, el nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que se aclarara la palabra del Señor. Lo curioso aquí es que si tú observas con cuidado, el nombre del egipcio jamás se menciona, no se pronuncia. Se conoce el nombre de Dios, se conoce a Moisés, se conoce el nombre de su madre, el nombre de su padre, el nombre de la tribu a la cual permanecía, pero jamás se nombra o encontramos una referencia acerca de cómo se llamaba este egipcio. Esto es muy importante porque nosotros, los seres humanos, pretendemos hacernos un nombre. Estudiamos para poner nuestro nombre en alto, nos esforzamos, trabajamos, levantamos una familia porque pensamos en nuestro nombre. Pero las cosas no son así, porque el único nombre que realmente importa es el nombre del Señor. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar, la primera petición que Él coloca en esta oración es: santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea puesto en un lugar diferente, especial. Leámoslo, Mateo 6:9 dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y fíjate lo que dice después: santificado sea tu nombre. Y a veces asociamos la palabra santo con algo que debe poseer un carácter moral. Pero en sí el significado de santo es alguien completamente distinto a nosotros, diferente. Dios es perfectamente justo, misericordioso, santo, sabio, bueno. Es distinto a nosotros, por lo tanto debemos acercarnos a Él con sumo cuidado, sumo respeto, y es lo que Dios quería transmitir en este libro de Levítico. Así que este hombre había blasfemado el nombre. Y quiero que leamos este pensamiento para que entendamos un poco mejor. Un hombre, es decir, este egipcio, un hombre sin nombre, blasfemó y maldijo al nombre que es sobre todo nombre. Porque todo, absolutamente todo, tiene que ver es con la gloria de Dios. Mi nombre no importa. Probablemente mis nietos mis bisnietos y generaciones posteriores jamás recuerden mi nombre siquiera, quién fui yo. Porque nuestro nombre queda en el olvido.
pero el nombre de Dios permanece para siempre. Y parece que la intención de Moisés al no mencionar el nombre de este egipcio era esa, que aquel que está en contra de Dios o blasfema el nombre de Dios, su nombre quedará en el olvido para siempre. El único digno de gloria y honra es el nombre. El hombre, dice el Salmo 103, que como la flor del campo perece, se olvida para siempre, pero el nombre del Señor permanecerá siempre. Así que este hombre había ofendido a la persona más sublime, grande y perfecta. Y el pronunciamiento por parte de Dios era, estaban ansiosos por saber Dios qué opinaba y qué iba a hacer frente a esta ofensa. Y es nuestro segundo punto en Números Romanos, entramos allí, dice, la sentencia para el ofensor, ¿qué había determinado Dios para con esta persona? Y este es escalofriante y su sentencia es radical. Leámosla. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, Dios se pronuncia, saca fuera del campamento al que maldijo y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza. Y esto es aterrador, y que toda la congregación lo apedree. Hablarás a los israelitas y les dirás, si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Repitamos esta frase. El que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre ha de morir. Y esto es lo que muchos no quieren ver en la palabra de Dios. Dios no es cualquier persona. Dios no es un amigote con el que tú puedes burlarte o ignorarlo o no tener en cuenta. Muchos creen que es un Dios que está obligado a perdonar, un Dios que pasa por alto cualquier ofensa, pero Dios no es así, y es lo que Él quiere mostrar aquí. Ese Dios de solo amor, solo misericordia y solo gracia es un invento del hombre. Un Dios que pasa por alto y que no le importa si lo dicen algo en su contra o la gente lo ofende. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios justo, santo, perfecto. Es un juez que todo lo que emite, toda sentencia es completamente transparente y no tiene ninguna cabida a error o a nada que atente contra su gloria y su majestad. Quiero que leas conmigo el Salmo 7:11. Fíjate, Dios es juez justo. Esta sentencia a los ojos de muchas personas era injusta, era una falta menor, pero no. Mira, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Así que esta ofensa hace que el carácter justo y perfecto de Dios salga a relucir. Y quiero que leamos este pensamiento. Primer punto de este segmento. Dice, mira, el carácter santo, justo y perfecto de Dios sale a la luz cuando su nombre es blasfemado. Este hombre pronunció una maldición, pero esa maldición sería su propia maldición. El foso que él había cavado era el mismo donde iba a morir. Dios se pronuncia y dice que este hombre debía ser lapidado. Debían apedrearlo. Y la lapidación era ningún pueblo, ningún imperio, ninguna nación sobre la tierra usaban este tipo de castigo, solamente el pueblo judío. Y no lo hacían porque era extremadamente cruel. Cuando empezaban a apedrear a una persona, generalmente producía mucho dolor, pero no producía la muerte. Tenían que seguirlo apedreando y apedreando y apedreando, y muchas veces seguía vivo. Y a veces por misericordia cogían una piedra gigantesca y la lanzaban en la cabeza para que esta persona muriera para siempre. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Dios no actuaba directamente? ¿Por qué no abría la tierra como lo hizo con la rebelión de Coré y se tragaba a estas personas? ¿Por qué tenía que intervenir el pueblo de Israel? Y la respuesta es muy sencilla.
porque no solamente había ofendido el nombre de Dios esta persona, sino que también había ofendido a todo su pueblo escogido. Y quiero que leas este segundo punto para que lo entendamos. Dice: los encargados de ejecutar la sentencia contra el egipcio son los que oyeron su blasfemia, porque ellos también habían sido ofendidos. Por esta razón es que las personas debían coger piedras, desde los más ancianos hasta los más niños. Toda la congregación, dice lo que acabamos de leer, tenían que lanzar piedras hasta que este hombre muriera. Y de la misma forma, cuando alguien ofende el nombre de Dios, también nos ofende a nosotros. Porque somos sus hijos, porque lo conocemos, porque somos su pueblo elegido. Eso era lo que Dios quería mostrar, que no solamente lo habían ofendido a él, sino habían ofendido a su nación, a su pueblo. Y ellos debían ejecutar la sentencia, que muchas veces no era fácil. Los hijos rebeldes y desobedientes también debían ser lapidados, debían morir apedreados, decía la ley del pueblo judío. Y los mismos padres tenían que coger piedras y lanzarlas a sus hijos cuando estos habían sido rebeldes y no obedecían la voz de sus padres. Así que esto era la razón por la que el mismo pueblo debía apedrearlo. Es como si tú invitaras a tu padre, tu papá está de cumpleaños, lo invitas a una cena, se sientan en el restaurante y el mesero comienza a insultarlo, le trae la sopa, se la riega, toda la comida se la riega en el pantalón, lo ofende. La pregunta es, ¿qué harías tú o qué haríamos nosotros? Pues la reacción más natural es que nos paremos, nos indignemos con ese mesero, con esa persona que está ofendiendo a nuestro padre. Porque tu padre es el invitado especial y ha sido ofendido. Y tú reaccionamos y le decimos: un momento, él es mi papá, respételo. Pues lo mismo debe ocurrir con Dios. Dios es nuestro Padre. Y nosotros, cuando lo ofenden, debemos indignarnos. Cuando alguien habla en contra de Dios, cuando en los grupos de WhatsApp, de familia, cuando dicen en contra de nuestro Señor, algo que está en abierta rebeldía contra su palabra, debemos reaccionar, debemos pronunciarnos, debemos hacer respetar el nombre de Dios. O cuando algún hereje, alguno de estos falsos maestros habla en contra de Dios, debemos pronunciarnos. Porque no solamente están ofendiendo el nombre de Dios, están ofendiéndonos a nosotros también. Y eso era lo que el pueblo de Dios debía entender. Que la ofensa no solamente era contra el Creador, sino que también los habían ofendido a ellos. Y el castigo no solamente era para el extranjero, sino también para el nativo. Fíjate, el versículo 16, parte B, dice: tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. El otro día me mandó un mensaje, una persona que conocí, que estuvo en esta iglesia, me mandó un mensaje de un predicador que le está escuchando. Y escuché esa porción de lo que él me mandó y era una completa herejía. Y yo tuve que reaccionar, yo le escribí, le mandé un mensaje y le dije: mira, esto está mal. Yo sabía que él se iba a ofender y que probablemente ya no me iba a hablar, pero tuve que hacerlo porque estaban ofendiendo el nombre de Dios, y así debemos reaccionar. Aún sabiendo que te van a dejar de hablar y que ya no te van a saludar, no te van a volver a mandar mensajitos, no importa. Pero es que han ofendido el nombre de Dios. Por eso tenían que ejecutar la sentencia al mismo pueblo de Israel. Debían lapidarlo, debían acabar con su vida, porque Dios había sido ofendido. Comúnmente nosotros dijimos, no, cuando nos enojamos, decimos: uy, a esa persona se le salió el apellido. Se le salió el buitrago cuando nos ofendemos y cuando queremos limpiar nuestro nombre. Es la frase común que solemos decir. Pues cuando alguien ofende el nombre de Dios, también se le sale su apellido. ¿Cuál es el apellido de Dios? Santidad, majestad, justicia, perfección, dignidad, soberanía,
grandeza, sabiduría, infinitud, todos esos son los apellidos de Dios. Y cuando tú lo ofendes, eso sale de su corazón, brota su ira, su justicia y su perfección. Y esto es lo hermoso de este texto. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué había sido tan grave esa ofensa, esa blasfemia que habían hecho en contra de Dios? Y aquí entramos en el tercer punto en Números Romanos, en nuestro estudio. Dice el porqué de la sentencia. ¿Por qué Dios reaccionó de esa manera? Y Dios no tiene necesidad de explicarlo, pero en su misericordia Él desmenuza la razón de su decisión. Y es lo que encontramos en los versículos 17 al 23. Y vamos a leerlo. Dice, si un hombre le quita la vida a algún ser humano, ciertamente ha de morir. Y el que quite la vida a un animal lo restituirá. Vida por vida. Si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se hará. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Habrá una misma ley para ustedes, será tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy el Señor su Dios. Entonces Moisés habló a los israelitas y ellos sacaron fuera del campamento al que había maldecido y lo apedrearon. Los israelitas hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios habla de esta que conocemos como la ley del talión? ¿Por qué se pronuncia de esa manera? Muy sencillo, estaba explicando su decisión. Y es que Dios quería que el castigo por la ofensa o el castigo que debía recibir tal persona debía ser proporcional a su ofensa. Y vamos a leer este primer punto de este bloque, de este segmento. Primero, con esta sentencia, Dios enseña a su pueblo que el castigo o la restitución deben ser proporcionales a la ofensa. Es decir, debía existir una restitución. Si tú por accidente le quitabas la vida a una vaca de otra persona, pues debías restituir esa vaca o ese animal que había perdido la vida, entregándole una igual o más o menos del mismo tamaño, la misma proporción, para que la persona de alguna forma ya no quedara con esa pérdida. Eso se llama restituir. Y si alguien le quitaba un diente a otra persona, le daba un puñetazo y le tumbaba un diente, pues tenía que restituir ese diente. Como no podía hacerlo, entonces la persona debía perder el diente para que compensara con el mal que había hecho. ¿Para qué Dios o por qué Dios se pronuncia de esta manera? Para que la venganza entre ellos no fuera desmedida, como lo que pasó con Dina. Recuerda que Dina, una hija que tuvo Jacob, fue violada y este desgraciado después quería casarse con ella. Así que los hermanos, cuando este manifestó querer casarse con ella, en principio accedieron, pero todo hacía parte de un plan para vengarse. Y mataron a cientos de personas, le quitaron incluso su ganado y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque querían vengarse, pero la venganza no fue proporcional a la ofensa. Así que con esto Dios quería enseñar que la retribución, la restitución o el castigo debía ser proporcional. Y esa ley de Dios es completamente perfecta, no como nuestras leyes que son patéticas. Por ejemplo, si tú tienes una casa, la acabaste de comprar, la acabaste de pagar, llenaste la nevera de alimento para una temporada larga y un ladrón viene, roba tu alimento, quema tu casa y lo coge la policía, pues desafortunadamente nuestras leyes, ¿qué es lo que hacen? Lo meten en la cárcel, lo tienen un tiempo allá. Con tus impuestos pagas su alimentación y aparte de todo, con tus impuestos le colocas un techo cuando esa persona ha quemado tu casa y aparte de todo se ha
consumido todos tus alimentos. Es decir, ¿ahí hubo justicia? No. No, porque tú te quedaste sin casa, ese hombre se quedó sin trabajo, te quedaste sin alimentos y aparte tuviste que pagar para que lo mantuviera. ¿Eso es justicia? No. ¿Qué sería lo justo? Que esa persona te quemó, te quitó tus alimentos, que esa persona te devolviera tus alimentos y aparte devolviera una vivienda similar a la que tú tenías. Y eso no va a ocurrir. Pero con Dios sus leyes son completamente distintas, son perfectas. Había que haber una restitución. Y explicando lo que este blasfemo había hecho, ese hombre debía restituir el nombre de Dios, debía devolverle la honra a Dios. Pero como no podía hacerlo porque su vida es patética, porque no tiene la suficiente honra para restituir o para devolver a Dios, entonces por esa razón, como el castigo debía ser proporcional a la ofensa, entonces como no podía devolver la honra a Dios, entonces tenía que morir. Por esa razón es que Dios lo explica de esta forma: ojo por ojo, diente por diente, honra por honra. ¿Puedes devolver mi honra cuando tú me blasfemaste? La respuesta es no. Entonces tienes que morir, tienes que pagar con tu vida. La blasfemia en contra de Dios se convierte entonces en un pecado imperdonable, porque el hombre jamás podrá devolverle a Dios lo que le ha quitado. Vamos a leer este segundo punto. Dice, segundo, la blasfemia contra Dios se convierte en un pecado imperdonable, porque el ser humano no tiene cómo restituir a Dios la honra de su santo nombre. Y es curioso porque la palabra blasfemia viene del hebreo nakab, y traducido esa palabrita nakab, blasfemia, es perforar. Sería el significado más literal de la palabra. Es perforar, es como abrir un hueco, como cuando tú le abres un hueco a una hoja con una perforadora, ya la hoja no va a volver a su condición inicial. Así se la pegues con cinta o lo que sea, jamás podrá retornar ese hueco que le hiciste. Como si tú cogieras un tomate y le metieras un lápiz, ese tomate va a volver algún día a la condición inicial. No. Lo mismo pasa con Dios. Cuando alguien blasfema a Dios, ya no puede volver a restituir o a cerrar ese hueco, esa brecha, esa ofensa que hemos hecho en contra de Dios. Por lo tanto, es un pecado imperdonable. Y Dios hacía esto para que las personas temieran su nombre, para que entendieran que Dios no es cualquier persona, es el ser más santo, más perfecto, más digno, más noble y más justo. Lee conmigo Deuteronomio 19, 20 al 21. Mira, dice: los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así que Cristo mismo en el Nuevo Testamento explica que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. La blasfemia en contra de Dios no tiene perdón. ¿Por qué? Porque jamás podremos restituir su honra, su grandeza y su santidad. Y frente a este concepto, hay noticias graves para nosotros. Porque no solamente este egipcio blasfemó el nombre de Dios, nosotros también lo hemos hecho. Es más, cuando Adán cae en pecado, muerde la fruta, come de la fruta que Dios había prohibido, cae toda la raza humana, y el primer pecado después de su caída, o después de ese pecado original, digámoslo así, después de ese, su primer pecado es blasfemia contra Dios. Vamos a leerlo. Está en Génesis 3, versículos 11 al 12. Dice: después de que Adán cae, Dios pregunta: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé a que no comieras? El hombre respondió: la mujer, fíjate la respuesta de Adán, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, Adán le estaba echando la culpa a Dios.
La culpa no fue mía, Dios, la culpa fue tuya por haberme dado esta mujer. Y gracias a que tú me diste esa mujer, entonces yo caí. Y eso, mis amados hermanos, es una completa blasfemia en contra de Dios, porque Adán le estaba atribuyendo una obra de Satanás a Dios. Así que la blasfemia contra Dios no fue solamente la de este egipcio. Desde Adán hasta el día de hoy y hasta los últimos tiempos, todo ser humano ha blasfemado en nombre de Dios. Porque el hombre fue creado para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el carácter de Dios, para mostrar su imagen. Pero cuando alguien maltrata a su esposa, blasfema el nombre de Dios, porque Dios no es así. Es decir, fuimos creados para mostrar quién es Dios. Pero cuando lastimamos a alguien, cuando herimos a alguien, cuando mentimos, cuando robamos, desde que nacemos constantemente blasfemamos a Dios. Porque no estamos mostrando lo que Dios es, porque Dios no es así. Y es una blasfemia atribuirle algo que Dios sencillamente no es, cuando nuestro deber es glorificar y mostrar el reflejo de su gloria. Así que la conclusión, mis amados hermanos, es que todo ser humano, tú y yo, hemos blasfemado el nombre de Dios en cada segundo de nuestra existencia. Y no te ofendas por esto. Está escrito en la palabra de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Lee el Salmo 14 si no me crees. Así que tercero y último punto de nuestro estudio dice: la blasfemia y maldición del egipcio son solo un espejo del pecado imperdonable de toda la humanidad. Todos hemos blasfemado el nombre de Dios, por lo tanto es un pecado imperdonable y por lo tanto todos tenemos que morir. Porque la ley de Dios no cambia, porque Dios es inmutable, porque Él se manifestó y esa es la sentencia que todo ser humano debe recibir. Este egipcio murió al instante, nosotros algún día moriremos y esa es la consecuencia de que nosotros hemos blasfemado día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, el nombre de Dios. Eso no cambia, mis amados hermanos. Y tenemos graves problemas. Es una muy mala noticia para ti y para mí. Hemos blasfemado el nombre de Dios. ¿Podemos restituir su gloria, su honra? No. Ojo por ojo, diente por diente. Dios no se complace en ningún ser humano, porque todo ser humano lo ha blasfemado. Y mis amados hermanos, se convierte en un texto muy importante, trascendental, porque es la base del evangelio. Todos somos como este egipcio, todos somos blasfemos, todos tenemos que morir, porque jamás podemos restituir la honra de Dios. Y es por eso que es tan valioso nuestro Señor Jesucristo. Porque escúchame, el único ser humano que ha podido restituir la honra de Dios fue Cristo. Él vino, se hizo como uno de nosotros para devolverle a Dios la honra. Una vida recta, perfecta, justa, noble, sube a una cruz para decirle: Dios, vengo a restituir. Ojo por ojo, diente por diente, el hombre te ofendió, aquí restituyo, devuelvo la gloria que perdiste a causa de la blasfemia de toda la humanidad. Y esto convierte a Jesús en la persona más grande y sublime y el hombre más digno de gloria, admiración y respeto, porque hizo lo que el hombre jamás podrá hacer: restituyó la gloria del Señor. Y es por esa razón, cuando tú lees Mateo 5, 38 al 42 del Sermón del Monte, nuestro amado Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo hoy os digo otra cosa diferente. ¿Esto quiere decir que Cristo estaba contradiciendo al Padre? No. Lo que quiere decir es que Cristo ya devolvió lo que Dios había perdido. Sanó esa perforación que el hombre había hecho.
Y por esa razón Él dice, ahora en mí, los que estén en mí, podrán ser perdonados por Dios. No se asombren de la justicia, la ira y el castigo por la blasfemia que ustedes han cometido. Asómbrense más bien porque Dios dio una oportunidad y yo reivindiqué esa ofensa. Y ahora somos aceptos en el amado. Dios no se complace con ningún ser humano, con ninguno de nosotros, únicamente con Jesucristo, el ser humano perfecto que restituyó a Dios. Hay complacencia en su Hijo amado. Y los que estamos en Él, los que por fe hemos recibido su obra, también de la misma forma Dios nos acepta en Él amado. Y esto es maravilloso. Esto es precioso, esto es perfecto, porque en Cristo únicamente podremos de alguna forma ser librados del castigo del blasfemo, porque hemos blasfemado en su contra. Y no solamente restituyó esa ofensa, sino que también muere en una cruz para que la vida que perdimos Él nos la dé. Y este es el significado del precioso evangelio del Señor. Así que, mi amado hermano, este es el mensaje que el Señor quería transmitirnos el día de hoy. Quiero que oremos y que reflexionemos y que entiendas que lo único que te espera es ser lapidado, apedreado. Hablo espiritualmente, tienes que morir a causa de nuestra blasfemia. Pero en Cristo somos aceptos en ese Creador, nombre que es sobre todo nombre y que ha sido ofendido. Quiero invitarte a que oremos. Padre, cuando vemos este estudio, Señor, y en un comienzo señalamos a este hombre que ha blasfemado, pero cuando entendemos tu palabra nos damos cuenta que también nosotros hemos horadado tu nombre, Señor, que merecemos morir. Pero hoy juntos queremos darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, Señor, la única persona que se ha parado frente a ti y ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Perdiste tu honra, nadie te la puede devolver, solo yo aquí estoy. Restituyo tu gloria. Y tú te has complacido eternamente en Él. Y eso se constituye en nuestra esperanza, Señor, de librarnos de la muerte. Mi oración, Señor, es que tu nombre sea exaltado. Y que hoy, Dios, traiga salvación. Y que aquellos que han escuchado este mensaje, que han entendido que deben morir, puedan acogerse, Señor, a Cristo. Porque solo en Él somos aceptos. Solo en el amado somos aceptos, Señor, porque jamás podremos pagar. Que traiga salvación a sus vidas, Señor, que abra sus ojos, su mente, su corazón, y que caigan de rodillas a ti, Señor. Gracias por este tiempo, y a ti, solo a ti, Señor, sea la gloria por todo lo que has hecho por nosotros. En nombre de Cristo Jesús hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias por esta oportunidad y si Dios lo permite, nos vemos nuevamente para compartir el Evangelio. Amén. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.